porque dije, bueno, tenemos que aliarnos, o tenemos que conversar y tenemos que sentarnos con estos dos sectores más, porque nosotros trabajamos para las mismas comunidades. Entonces, desde ahí del mes de febrero nosotros nos hemos involucrado a raíz de la carta de invitación que nos hicieron llegar a nosotros para que formemos parte de eso. Entonces marca un hito muy importante, digamos, en este tema del acercamiento, del relacionamiento con las otras instituciones, con las otras organizaciones, para que este proceso pueda avanzar en el municipio de San Ignacio de Velasco. Entonces eran momentos de cambio, ¿no? Y en esta refundación y en esta tener una nueva constitución política del Estado se manejaba también lo del tema de procesos de autonomía, ¿no? Entonces, con todo cómo se vivió y cómo se dio el proceso de autonomía, esto generó también muchos desencuentros en diferentes sectores y en provincias de Santa Cruz, donde hubieron toma de instituciones, donde hubieron quema también de organizaciones indígenas. Entonces, yo creo cuando lanzabas la primera pregunta de cómo pensamos de que era ideal, digamos, hablar de la iniciativa de diálogo en procesos de cartas orgánicas, ¿no? Y un poco yo los relacionaba con, no queríamos, y los mismos actores cuando tuvimos un primer encuentro dicen ellos, no queremos volver a pasar lo que pasamos de toma de instituciones, quema, persecución. Queremos nosotros que suceda otra cosa, ¿no? De que no estemos huyendo, de que no haya desencuentro entre personas que compartimos en el mismo municipio, ¿no? Entonces un poco se empezó a hablar de cómo hacemos para que este proceso de construcción y consolidación de autonomía que estaba reconocida en la Constitución Política del Estado se mueva en un ambiente de respeto, de reconocimiento hacia el otro, de inclusión, ¿no? Entonces lo veo un poco más amplio en ese sentido, ¿no? Eso, para ser breve. El espacio de diálogo del servicio civil nos hace reconocernos como instituciones que trabajamos en el territorio, pero que trabajamos con actores también diversos y que en ningún momento, dada la realidad del territorio municipal, se habían puesto a reconocerse como iguales, como tales, para sentar a visionar algo o construir algo, ¿no? Y ambas instituciones trabajábamos en una especie de demasiado cerrados con nuestros actores específicos. Acovicruz trabajaba con los comités de vigilancia y las organizaciones territoriales. Fundación Tierra trabajaba con las organizaciones indígenas en el tema tierra. Nosotros en lo que era derecho, ciudadanía, democracia activa, efectiva y transparencia. Y ellos saneamiento, ¿no? Entonces son dos visiones, dos acciones distintas, pero en un mismo territorio. Y esa sinergia que logramos trabajar en el mismo seno del servicio civil hace que nos veamos como dos instituciones que podríamos aportar a una visión más integral del municipio y dejarnos un poco de retesear los actores y de dividirnoslo, digamos, ¿no? Y bueno, yo creo que esa intención democrática de ambas instituciones y la demanda de los actores a ambas instituciones para hagamos algo, hace que generemos un espacio de diálogo. Al lado, por ejemplo, de las organizaciones indígenas, de las organizaciones campesinas, de nuestros facilitadores, que es Fundación Tierra y Acovicruz, y eso ha dado lugar de que miremos más allá. Entonces, yo creo que eso quiero rescatarlo y, por supuesto, si no hubiera este tema de la comunidad de intercambio de experiencia, la verdad que esto nos sirve mucho para poder recoger las experiencias del otro municipio, pero también poder compartir nuestras experiencias. Entonces, cuando sale la ley marco de autonomía y les da a cada gobierno municipal
la facultad de hacer su propia carta orgánica, nosotros lo vimos como una oportunidad también de apoyar un proceso, de poder sentar en una mesa a dialogar a diferentes actores. No nos planteamos la carta orgánica como el resultado en sí mismo, sino que nos planteamos el proceso de generar una experiencia positiva, de diálogo, de concertación, de posibles acuerdos. Este espacio que estamos viviendo en San Ignacio no se podría vivir en el 2010, 2008, 2010. Era imposible poder sentarnos nosotros, ¿no? Porque yo ya les digo, vengo del sector campesino de la región de la Chiquitanía, en donde el campesinado fue como una especie de negación por derecho al acceso a la tierra a la región de la Chiquitanía, pero no por los pueblos indígenas, sino por ciertos grupos y sectores que manejaba en el municipio. Y por ende nuestra relación era muy difícil con los pueblos indígenas, así mismo con las compañeras de la CICIG. Pero este proceso, ahora gracias a Dios, se vive también a mucho de esto, al despertar de todo el pueblo indígena, campesino, de todo esto lo que se ha relevado ante cómo debe reaccionar para poder plantear. Para decidir trabajar un proceso de diálogo en San Ignacio había un requisito fundamental que cumplir, ¿no? Una condición fundamental que era que los actores quisieran hacerlo. Y eso lo hicimos en el proceso de la exploración preliminar de actores, en las conversaciones que se tuvo con cada uno de ellos. Había nomás la necesidad, ¿no?, de generar espacios de encuentro, así como lo decía Patti, por ejemplo, que no volver a repetir lo que pasó en 2007, 2008. Eso nunca más queremos vivirlo acá. Por lo tanto, esa era una condición para nosotros decir, aquí se puede trabajar un proceso de diálogo, porque hay la predisposición de los actores de que cosas como en el 2007, 2008 no se vuelvan a pasar, o no vuelvan a repetir. Los actores, estuvimos una tarde, estuvimos con Raquel queriendo coordinar la actividad y estuvimos en el comité de vigilancia hablando con Carlos. De ahí nos pasamos a 2 cuadras, a la CICIG, organización indígena, que Carlos nos ha dicho que puede tal fecha y a tal hora. No, pero yo no quiero que... Y volvimos al comité de vigilancia y dijo, no, pero los indígenas no quieren tal fecha, quieren la otra hora, y volvimos. Estuvimos, creo que mediodía, 6 veces yendo 2 cuadras del comité de vigilancia a la CICIG, organización indígena, ida y vuelta. De que en un momento te pregunta Raquel, ¿y por qué no conversan ellos? ¿Por qué estamos ahí interviniendo? No, porque no funciona, ¿no? Y ahí me di cuenta de, ¿no?, que cosas que realmente no funcionan, que para mí, como nueva, me parecía absurdo que íbamos a estar 6 veces dando de idas y vueltas para coordinar una hora. Que después me di cuenta que hubo un momento de cambio que le dije a Raquel, mira, ya no estamos intermediarios, ya está solitos coordinando sus horas, mira, los vi ahí reunidos. Y ya, o sea, ¿qué pasó, no? Que ahora se están reuniendo ellos, que antes no se podía. Con la presidenta del consejo y mi persona teníamos unos choques bien visibles, ¿no? En una reunión nos sentamos ya, lo que yo decía, si yo hablaba en el marco de la ley, y me gusta mucho hablar amparado en la ley de la Constitución, y eso no le agrada a la otra porque no conoce, y así, y entonces teníamos ese chocante, ¿no? Y la compañera Raquel, el trabajo que hacía era ir a hablar con la presidenta, mire, las intenciones son así, un trabajo, y viene también a hablar conmigo, mire, el compañero Edwin tiene que ser más flexible, no le gusta porque ella es autoridad, usted no, así, bueno, yo creo que un trabajo bien importante ha sido, ¿no? Y no solo con la presidenta, sino también creo yo, he visto, digamos, que ha hecho ese trabajo, digamos, con diferentes actores de este espacio, y por eso los facilitadores son bien importantes en este caso.
que nos ha permitido, obviamente yo reconozco que he bajado la tonalidad que tenía al inicio de cuando me he incorporado, porque yo tenía un tono bien alto, digamos, prepotente tal vez puede ser, pero yo he aprendido a reconocer también en el lapso que se ha venido, y yo creo que muchos compañeros también, y por eso yo reconozco y por este trabajo que han venido haciendo, y creo que si yo estoy con un poco más tono bajo es porque también hay personas que han trabajado muy fuerte.